Primero lo primero, de 7 a 9, con Eduardo Bataglia. Ocho de la mañana, 35 minutos. Empezamos la semana y hay temas que vienen ya de varios días atrás, de varios meses. Plantearía eso. El presidente ahora está en Estados Unidos, pero sigue pensando y está preparando, junto a su gobierno, vetar la ley de financiamiento universitario. Claramente esa es la propuesta, ¿no? Piera Fernández es presidenta de la FUA Argentina, la Federación Universitaria Argentina. ¿Qué tal, Piera? ¿Cómo estás? Buen día, Eduardo Bataglia te saluda. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buen día, un gusto enorme estar en comunicación con ustedes. Igual. Piera, ¿de cuándo viene la crisis en la educación y si querés focalizarlo en las universidades públicas en la Argentina? Bueno, es una pregunta un poco amplia, porque en realidad nosotros lo que señalamos es que hay una crisis educativa en la Argentina que viene hace mucho tiempo, ¿no? Dicho esto, sí lo que venimos señalando con mayor preocupación y con cierta firmeza es que hay un quiebre a partir del inicio de la gestión de Javier Milei, particularmente con el sistema universitario, donde a esa crisis educativa que creo que existe, insisto, con varias décadas de anterioridad, se le suma una definición política por parte de este gobierno en particular de un desfinanciamiento sobre el sistema universitario muy abrupto que no ha existido antes con la misma fuerza en la historia de la democracia argentina. Y que creemos además y señalamos que es un camino, esta decisión de financiamiento, que viene acompañado claramente de un discurso público por parte del Poder Ejecutivo de permanente cuestionamiento hacia la educación pública en general, pero hacia la universidad en particular, con, bueno, un ajuste sobre el financiamiento universitario. ¿Qué te Esto preocupa, porque, perdón, Piera, qué te preocupa sí, más hoy, si te digo que pienses en el momento presente de las universidades públicas? ¿El momento presente o lo que pueda llegar a venir? es que la realidad es que el presente que estamos viviendo hoy condiciona, y ya está condicionando, lo que va a ser el futuro de la educación argentina. Porque la crisis que estamos atravesando hoy en día de el 85% de los docentes por debajo de la línea de la pobreza, el 60% de los no docentes por debajo de la línea de la pobreza, el deterioro de las becas estudiantiles, lo que está haciendo ella hoy atacar los dos pilares fundamentales que tiene la educación universitaria, que es por un lado la excelencia académica y por otro lado su acceso irrestricto, también cuando producto de la situación económica y el deterioro de las becas estudiantiles, vemos que hay un claro una clara afectación sobre el acceso y la permanencia en la universidad. Y eso ya se nota este año con la cantidad de investigaciones, de programas, de trabajos en campo que no se pueden realizar, con los docentes que terminan tomando la decisión de quizás irse a investigar al exterior o de buscar otro trabajo, y eso claramente, va a tener su impacto en la formación profesional de los chicos que hoy estamos transitando la universidad, pero también, si es una política sostenida en el tiempo, genera efectos que van a tener su correlato muy en el corto plazo, en el mediano y en el largo también, ¿no? Y eso se visualiza claramente. Nunca hemos tenido, en primer lugar, producto de la falta de votación de un presupuesto para el año 2024 que nos ha dejado librados a las definiciones del Poder Ejecutivo. Nunca hemos tenido un deterioro en términos de los recursos para gastos de funcionamiento, de los recursos para los programas de investigación, de ciencia y tecnología, de extensión, como se está viviendo ahora. Y tampoco jamás hemos tenido un deterioro salarial que en términos comparativos con el resto de los sectores del trabajo haya sido tan abrupto en el ámbito de la universidad pública. Entonces, esos son, profesionales de excelencia que nos estamos perdiendo de generar o que estamos deteriorando a cuentagotas y que, insisto, afecta sobre el desarrollo de quienes hoy están transitando la universidad,
pero si se sostiene en el tiempo va a hacer que tengamos médicos de menor calidad, que tengamos ingenieros de menor calidad, que tengamos y que solamente cada vez menos puedan acceder jóvenes a lograr esos proyectos para su vida y para el país también. Piera, ayer lo escuchaba a Cristian Ritondo, hombre del PRO, legislador, que desde su espacio decía, todavía no definimos si vamos a acompañar el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. ¿Qué le dirías a los legisladores? Bueno, nosotros lo que estamos pidiendo ahí es una reflexión muy consciente de la decisión que se está tomando. Y creo que acá tienen que tener en cuenta dos aristas. En primer lugar, hay que desmontar un mito que ha creado el propio Poder Ejecutivo de donde se busca entre el sistema universitario, entre los estudiantes y entre los docentes, hablar de degenerados fiscales, lo pongo en palabras del propio presidente, entre las filas de los miembros de la universidad pública. Esto es una mentira y ha sido demostrado de esa manera por la propia Oficina de Presupuesto del Congreso, ¿no? Que la ley de financiamiento universitario es una ley que no pone en riesgo el equilibrio fiscal, que no hacen falta recursos extra o crear nuevos impuestos para su financiamiento y que tiene un impacto de apenas el 0,14% del PBI. Entonces, la verdad que es muy poco lo que sale esta ley en comparación con lo que vale, porque ahí tenemos que partir de una primicia fundamental que es la que piensan todos los países que se desarrollan en el mundo, que es entender a la educación no como un gasto, sino como una inversión. Y esto no es un eslogan, es un dato objetivo de la realidad muy claro que nos demuestra que, en particular la Universidad Pública Argentina, con muchos menos recursos que otras universidades que se comparan en tamaño y características de la región, genera profesionales de excelencia, como mencionaba recién, los médicos, los arquitectos, los ingenieros, los docentes, que hacen al país, que hacen al desarrollo productivo del país, pero además en las universidades públicas también generamos todo ese desarrollo científico y de innovación tecnológica que requiere un país para crecer. Más cuando estamos hablando del mundo en este contexto donde la riqueza y la generación de valor agregado se produce a partir de la generación de conocimiento. Entonces la realidad que este veto o esta propuesta del Ejecutivo de vetar esta ley es dejar relegadas a las universidades a una situación de mucha vulnerabilidad y de mucho deterioro, solamente por una cuestión ideológica, porque no tiene bajo ningún punto de vista su correlato en lo económico. Y los efectos, como decía recién, no solamente los vamos a ver hoy, sino que los vamos a seguir viviendo en el mediano y en el largo plazo, porque los estudiantes de hoy son los profesionales de mañana, y ya venimos también con una discusión de un presupuesto 2025 que también nos deja expuestos a un desfinanciamiento abrupto. Entonces, lo que le pido a los diputados de la Nación es que escuchen al sistema universitario, que vayan a recorrer las universidades de sus provincias, que reconozcan el valor que tiene la universidad pública y que no nos dejen solos en esta lucha. Sí. Piera, la descripción que haces, la verdad, en gran parte firmo al pie, adhiero, porque la verdad da pena, ¿no? Que se maltrate así a la educación pública. Pero la foto de fines de 2023 también era lamentable, ¿no? Uno piensa en los sucesivos gobiernos y en cómo se ha intentado deteriorar a la educación pública y no han podido porque la excelencia, vos bien la marcabas, en la cantidad de egresados que han dejado muy bien posicionado al país en cuanto a lo ejemplar que han sido una vez recibidos. La escuela pública y la universidad pública sigue dando material para enorgullecernos en todo el mundo. De hecho, bueno, muchos estudiantes deciden venir a estudiar a las universidades estatales del país. Se ha maltratado y mucho a la educación, ¿no? Durante varios años, durante décadas. ¿Coincidís? Sí, nosotros venimos señalando hace tiempo, por eso arrancaba con hablar de esta crisis que ya tiene varias décadas, de que no hemos visto en las gestiones de gobierno de las últimas décadas a la educación como una prioridad. Y realmente ahí la generación de políticas públicas, si bien uno podría señalar, por supuesto, digo en esto, no todo siempre es blanco o negro, uno podría señalar definiciones de políticas públicas
que han sido muy valiosas en las últimas décadas para la formación de los estudiantes. Ahora, la educación pública puesta como un valor intocable, como una prioridad de la gestión de gobierno, eso no nos sucede desde hace mucho tiempo en nuestro país, y creo que eso nos ha llevado al deterioro de la calidad educativa que se puede visualizar claramente, por ejemplo, en el nivel medio, ¿no? Y ahí yo creo que la universidad pública tiene también muchísimo para aportar, porque no puede desentenderse de lo que nos está pasando en el colegio secundario, sino que justamente debe hacerse cargo de que ese es un problema que tenemos y salir a solucionarlo. Lo que sí ahí me parece también que es importante marcar es que creo que hay un consenso generalizado en la Argentina de que hay un problema educativo vinculado con la alfabetización, vinculado con las operaciones matemáticas básicas, con cómo se enseñan los aprendizajes en la escuela. Y cómo eso también tiene su impacto a la hora de desarrollar una carrera universitaria. Ahora, el camino para resolverlo no creo que sea bajo ningún punto de vista el ahogamiento presupuestario, el sometimiento a, insisto, estar por debajo de la línea de la pobreza de los docentes y los no docentes universitarios, que sea esta campaña de desprestigio que mencionaba con anterioridad que monta el gobierno tratando a la universidad de un espacio de curros o de adoctrinamiento, o digo muchas veces hasta cuestionando, por ejemplo, la pertinencia de las investigaciones científicas que se producen en la universidad. Ahora, ¿descartás que exista el adoctrinamiento en la educación pública? Mira, la realidad es que la universidad pública hoy es de los espacios más democráticos, que tenemos en términos de la discusión de ideas. Sí, no digo como algo institucionalizado, pero hay adoctrinamiento en la escuela en general, te diría yo, en la educación pública en general, universidades, nivel medio e inicial, por parte al menos de algunos docentes, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay que hacer como una distinción muy clara. A mí en lo personal, en el trayecto de mi carrera universitaria, me ha pasado de toda la vida disentir con la gran mayoría de mis docentes, que me ha tocado estar en la carrera, y discutir mucho de política en el aula, ¿no? Claramente yo también estudié licenciatura en ciencia política y eso hace que sea una cuestión como más común. Pero creo que eso pasa en el aula y yo creo que inclusive poder debatir algunas ideas y poder disentir está bueno. Lo que es importante que suceda siempre es que haya espacio para el disenso. Cuando nosotros, el problema me parece que está si nosotros interpretamos que decir lo que uno piensa es un problema. Eso creo que es lo que hay que descartar y creo que por supuesto no sirve en espacios donde además si uno piensa distinto, después hay una represalia a ese pensamiento. Bien. Que creo que es lo que por ahí hay como mucho miedo. Eso no puede pasar bajo ningún punto de vista. Ahora, tampoco lo que a mí me parece que sea correcto es decir que no se puede debatir ninguna idea, porque si no es adoctrinamiento. Y eso, el miedo a pensar distinto, me parece que es muy grave. Y creo que cuando el gobierno instala esta campaña, porque inclusive han abierto espacios de denuncia para denunciar el adoctrinamiento y qué sé yo, hay un elemento que a mí me parece que busca que no se discuta más y que no se piense más distinto adentro del aula. Me parece que eso es muy peligroso también. Entonces creo que el problema que tenemos en la Argentina es que no tenemos que caer en los extremos, ¿no? Ni se puede pasar toda la clase debatiendo sobre un tema. Digo, claramente uno tiene que ir a cursar para acceder a los contenidos que corresponden a esa materia, pero también está bien que se den algunos debates, bien, siempre y cuando se hagan en el marco del respeto y la posibilidad de disenso. Siempre tiene que ser así. La última, Piera, ¿qué pensás de que se arancele la universidad a estudiantes extranjeros no residentes? Mira, a ver, la verdad es que yo creo que ese es un debate, una discusión que trae el gobierno completamente para correr el eje. Está bien, pero digo, no metamos en el medio al gobierno. ¿Qué pensás si vos, si yo te lo planteo en una charla de café entre un periodista y una licenciada en ciencias políticas? ¿Qué pensás del arancelamiento para personas que vienen aquí a estudiar y luego vuelven con su título al país donde deberán revalidarlo y demás? Mira,
Es que nosotros ahí partimos porque lo menciono de esta manera. Partimos desde la base de que la gran mayoría de los extranjeros que están en la universidad, que son muy pocos, son menos del 3,9%, son residentes de la Argentina. Realmente es minúsculo el porcentaje que no son residentes y no tiene ningún tipo de impacto fiscal realmente, no, impacto fiscal no tiene ningún tipo de impacto de ese arancel sobre lo que se puede generar sobre el financiamiento universitario. Por eso yo digo que entramos en una trampa cuando tenemos esta discusión. Está bien, pero yo no lo hablo desde lo ideológico, digo, darla, simplemente por eso, yo sé que, perdona Piera, que no es sustancial ni va a cambiar ninguna ecuación, ni va a solucionar los problemas de la Argentina que se le cobre un extranjero. Yo hablo también de la reciprocidad, ¿no? Si uno quisiera ir a estudiar a alguna otra universidad que no sea de Argentina, las condiciones a veces no son tan sencillas como aquí. Y lo digo celebrándolo generosamente. La Argentina es un ejemplo en cuanto a educación pública y en cuanto a salud pública por lo que se le brinda al mundo. ¿Sí? Eso ahora, es lo que vos mencionás para mí es el punto clave de lo que para mí cómo debería ser. Para mí lo que tenemos que tener, considerando como te mencionaba recién, que el porcentaje de no residentes es aún más pequeño y que además es muy bien valorado, no solamente para la calidad de la formación de los que estudian en Argentina, sino inclusive por esos rankings internacionales que valoran positivamente o que generan los rankings de cuáles son las mejores universidades del mundo. Tener extranjeros, por ejemplo, es valorado muy positivamente. Para mí por ahí tiene que ser el camino. En vez del arancelamiento, nosotros tenemos que generar convenios de reciprocidad mucho mejores para los estudiantes argentinos que quieran estudiar en el exterior, lo puedan hacer en las mismas condiciones que los que vienen a la Argentina. Insisto, porque esos estudiantes que están en la Argentina, digo, cobrar un arancel hoy no me generaría una recaudación importante, me generaría la expulsión probablemente de algunos del sistema, pero son estudiantes que vienen, estudian 5 años, no es el caso de la salud, que quizás es solo un día, son por lo menos 5 años de carrera, que pagan sus impuestos, que alquilan, que mueven la economía y que muchos de ellos inclusive se quedan a ser profesionales luego en la Argentina. Entonces a mí me parece que una solución para eso es lo que vos muy bien mencionas, que no va tanto por el lado del arancel, que me parece, insisto, que es más una excusa, digo, para o que no termina de resolver el problema de alguna manera, sino que me parece que nosotros tendríamos que avanzar, y hay muchas universidades que lo están haciendo, en que generemos esos convenios de reciprocidad para que los estudiantes argentinos tengan el mismo trato en el exterior. Mira, Piera, que la lógica, que esa es una solución. La lógica de la prioridad nació con la humanidad y la verdad, por lo menos nunca se ha planteado algo serio en esta materia. Por eso, bienvenido si planteas el debate. Un debate que llegue a algo lógico, ¿no? Algo que se pueda aplicar. Es que para mí es muy interesante, pero me parece que también eso es interesante si nosotros lo discutimos librados de los prejuicios que muchas veces tenemos sobre algunas cosas y con los datos de la realidad. Pero claramente hay que darlo, ¿no? Hay que darlo, sin dudas. Piera, gracias por hablar con nosotros, es un gusto. No, muchas gracias a vos, que tengan buen día. Piera Fernández, presidenta de la FUA Argentina, Federación Universitaria.